energía con el tema de función sensorial. Como expliqué a sus compañeros de grupos anteriores, vamos a hablar el día de hoy sobre tacto, dolor y temperatura. Ya hemos hablado sobre la propiocepción, que es parte también de la función sensorial de lo que los usos musculares. Y vamos a hacer lo que es útil, ¿no? Vamos a finalizar con lo que es visión y audición. Ya, olfato y gusto son generalmente sentidos que no son evaluados mucho en la parte clínica. Entonces vamos a enfocarnos en eso. Para el objetivo previo, para hacerlo más rápido, entender que cuando hablamos de receptores de transductores, es un encargado, en el caso de la neurofisiología nerviosa, de transformar las distintas formas de energía en un impulso eléctrico, ¿no? Porque como ya hemos visto en clases anteriores, el sistema nervioso solamente entiende impulsos eléctricos que vienen a ser potenciales de acción. Entonces un receptor sensitivo se encarga de transformar diferentes formas de energía que puede ser mecánica, química, térmica, electromagnética en un potencial de acción. ¿Ya? Luego acá vemos los diferentes, este es un cuadro bastante simplificado, ¿no es cierto?, de los numerosos receptores sensitivos que encontramos en el organismo, ¿no?, que podría ser mucho más complejo. Por ejemplo, cuando vamos a ver la parte de los receptores de la visión, tenemos los bastones y los conos, cada uno con una función diferente. Los bastones son los encargados de la visión escotópica, es decir, de la oscuridad, y de los conos de la visión fotópica de los colores. Y los conos, a su vez, hay unos que responden mejor al color amarillo, otros que responden mejor al color rojo. Pero es una idea, miren la cantidad que hay. ¿Ya? Diferenciarlo de los receptores endocrinos que vamos a ver en la siguiente clase, que son más que nada proteínas, ¿no es cierto?, ubicadas en la membrana o en el núcleo, a las cuales se unen las hormonas para ejercer un efecto fusión. ¿Sí? Y vamos a hablar de los receptores cutáneos. ¿Sí? La idea que no debe quedar que los receptores cutáneos vamos a encontrar los mecanorreceptores, vamos a encontrar los nociceptores y vamos a encontrar los termorreceptores. Los mecanorreceptores van a ser aquellos que responden al tacto, ¿no es cierto?, y a la presión, entendiendo la presión como el tacto sostenido. Los nociceptores son los que van a responder a estímulos lesivos o potencialmente lesivos. Y los termorreceptores van a ser los que van a responder principalmente al calor o al frío. ¿Ya? Bien. Los mecanorreceptores, la idea, los receptores cutáneos pueden ser órganos sensitivos, ¿sí?, o pueden ser terminaciones nerviosas libres. Los mecanorreceptores son órganos sensitivos. ¿Por qué? Porque son terminaciones libres, ¿sí?, que se asocian a tejido no neural como es el colágeno, como el corpúsculo del Pacini, que es una terminación libre, en las cuales se unen fibras de colágeno para formar este aspecto acebollado, ¿no es cierto?, y es un órgano sensitivo. Los termorreceptores y los nociceptores no son órganos sensitivos, sino que son terminaciones nerviosas libres, ¿ya?, como vamos a ver más adelante. La otra idea es que estos mecanorreceptores, ¿sí?, son fibras mielinizadas a alfa y a beta, cuyas velocidades de conducción es una conducción rápida, son fibras mielínicas de conducción rápida. ¿Ya? Ahora, para ubicarnos, ya el grupo anterior lo sabe, el corpúsculo del Pacini viene a ser una terminación libre, ¿no es cierto?, que se une a tejido no neural, en este caso colágeno. Pregunto, ¿esta terminación libre parte de quién es? Es una dendrita, como decimos, ¿no es cierto? ¿A quién pertenece esa dendrita? ¿Recuerdan? ¿Qué dice doctora? ¿Recuerdas? ¿Dónde está ubicada la primera neurona? Vamos, has dicho bien, la primera, nada más te vale dónde está ubicada la primera neurona sensitiva. Raíz dorsal. Muy bien. Entonces
Entonces siempre recordar, como les he dicho, ya para facilitar, las vías sensitivas siempre son aferentes, van de la periferia hacia el sistema nervioso central, ¿sí? Conducen principalmente tacto, presión, propiocepción, la vía del cordón posterior, temperatura, dolor, la vía espinotalámico anterolateral. Son las dos principales vías que nunca se deben olvidar. ¿Qué tienen en común? La primera neurona sensitiva siempre está en el ganglio de la raíz dorsal, porque lo que es sensitivo siempre entra por la raíz dorsal, ¿no es cierto? ¿Qué tienen en común? ¿Dónde está la tercera neurona? Que siempre está en el tálamo y es la que se va a proyectar hacia la corteza sensitiva. Lo que varía es la posición de la segunda neurona sensitiva. En la vía del cordón posterior está a nivel del bulbo raquídeo, en los núcleos pluriforme y las cimas. Y en el caso de la vía termoalgésica espinotalámico anterolateral, la segunda neurona siempre está en el asta dorsal. Entonces entendemos estas terminaciones en las cuales se forman los conjuntos de Pacini, de Meissner, las células de Merkel, son el extremo dendrítico de una neurona que está en el ganglio de la raíz dorsal. Y como yo les dije cuando habíamos visto anteriormente, es una neurona especial. ¿Por qué? Porque tiene su axón que se bifurca y un extremo es el extremo dendrítico que va a estar en contacto con la piel y el otro extremo es un axón que se va a dirigir hacia, ¿no es cierto?, la médula espinal. ¿Ya? Bien. Luego vamos a hablar, ¿no es cierto?, de los nociceptores, que son los receptores que responden a estímulos visivos o potencialmente lesivos, que a diferencia de los mecanorreceptores, como dice acá, son terminaciones nerviosas libres. ¿Ya? Y estas fibras, ¿sí?, o sea, estos nociceptores conducen a través de fibras, dos tipos de fibras, fibras A delta y fibras C. Las fibras A delta son fibras mielínicas de conducción rápida, las fibras C son fibras amielínicas de conducción lenta. Y esto determina, ¿no es cierto?, que la sensación del dolor tiene dos componentes. Las fibras A delta rápidas es el dolor epicrítico, es el dolor discriminativo que nos permite localizar y determinar la intensidad del dolor, ¿ya? Y las fibras C amielínicas son el dolor protopático, lento, esa sensación difusa, ¿no?, poco determinada que sigue al dolor de tipo epicrítico. ¿Qué tipo de nociceptores tenemos? Térmicos, que responden, ¿no es cierto?, al calor lesivo o al frío lesivo, mecánicos, una presión constante como puede ser un objeto filudo, químicos como son las sustancias irritantes, por ejemplo la lejía, ¿no es cierto?, y los polimodales, que son los que responden a diferentes tipos de estímulos lesivos. ¿Ya? Eso es lo que hay que dar acá. Luego, ya habiendo hablado de los mecanorreceptores y los nociceptores, ¿no es cierto?, esto es parte también de los nociceptores. ¿Ya? Vemos acá está la piel, ¿no es cierto?, con los folículos pilosos. Este viene a ser una terminación nerviosa, como ha dicho la doctora, de la neurona del ganglio de la raíz dorsal. Y en esta terminación nerviosa vemos los nociceptores. ¿Ya? Son varias familias. Tenemos, por ejemplo, los receptores del conducto del potencial transitorio, de tipo varinoide, que como ustedes van a leer, van a responder a estímulos térmicos lesivos como el calor o a estímulos químicos lesivos como son los ácidos. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, acá también los receptores urinérgicos, que responden ¿qué cosa? A estímulos mecánicos lesivos. ¿Sí? Este es el conducto, ¿no es cierto?, el conducto iónico sensible ácidos, que también va a responder, ¿no es cierto?, a hidrogeniones. ¿Ya? Pero la idea principal es que esos nociceptores se encuentran en las terminaciones nerviosas de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal que pertenecen a la vía espinotalámico anterolateral. No confundir los nociceptores térmicos o los nociceptores mecánicos
con los mecanorreceptores o con los termorreceptores. Los termorreceptores son los receptores que van a responder al calor o al frío. ¿Ya? Y en consecuencia hay que tener que se ubican en las terminaciones dendríticas de las fibras A delta y la fibra C, en tanto que los receptores al calor inocuo se localizan en las fibras de tipo C. Los puntos sensibles al frío son más numerosos que los sensibles al calor. El umbral de activación para los receptores de calor es de los 30 grados y aumenta su velocidad de descarga a medida que la temperatura se incrementa a 46 grados centígrados. Que los receptores al frío están inactivos a temperaturas de 40 grados centígrados, pero a medida que disminuye, aumenta su patrón de descarga, ¿no es cierto? Y desciende casi a 24. A medida que disminuye la temperatura de la piel, la frecuencia de descarga de los receptores al frío se reduce hasta que la temperatura llega a 10 grados y de partir de ahí deja de descargar, y es por eso que el frío se convierte en un anestésico local eficaz. ¿Ya? Pero la idea que nos debe quedar es de que los receptores cutáneos tenemos los mecanorreceptores, los termorreceptores y los nociceptores, que conducen principalmente a través de fibras de tipo A, sea alfa, beta o delta, y también a través de fibras amielínicas de tipo C. ¿Ya? Que los mecanorreceptores son órganos sensitivos porque se asocian a tejido neuronal como el colágeno, formando estructuras como el corpúsculo de Pacini, y que los nociceptores y los termorreceptores son terminaciones nerviosas. ¿Ya? Bien, aquí, habiendo visto esta parte, vamos a hablar cómo se generan los impulsos en los receptores cutáneos. Ahí me faltó la P. Los mecanismos son variados, pero un ejemplo puede ser el corpúsculo de Pacini, que ha sido el más estudiado por su tamaño y su accesibilidad, ¿no es cierto? Y está constituido por una terminación nerviosa sensitiva rodeada de fibras de colágeno que le dan un aspecto de seguridad. Entonces vemos que es un receptor de tacto y presión, ¿no? Entonces vemos que cuando se ejerce presión, ¿sí?, a nivel del corpúsculo de Pacini, se genera un cambio del potencial de membrana, que simula mucho un potencial postsináptico excitatorio, pero que en este caso recibe el nombre de potencial generado. Es un potencial electrotónico. Y ustedes ven que la magnitud de este potencial generador va en relación a la intensidad del estímulo. A mayor intensidad del estímulo, mayor es la magnitud del potencial generador. Y que si se alcanza los más 10 milivoltios, se alcanza el potencial de acción y se genera un potencial de acción del primer nódulo de Raman. ¿Ya? Pero como vamos a ver más adelante, la magnitud del potencial generador no solamente, o la intensidad del estímulo, no solamente genera un potencial de acción, sino que la intensidad del estímulo también determina la frecuencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si alcanzamos, se genera un potencial de acción en el primer nódulo del Ranvier que viaja por la fibra, y la fibra se vuelve a repolarizar, ¿no es cierto? Y el estímulo es lo suficientemente grande, puede generar otro potencial de acción. Se repolariza, y si este estímulo persiste, se genera otro. Entonces, la intensidad de un estímulo a nivel de estos receptores sensitivos también determina la frecuencia de los potenciales de acción, como vamos a ver más adelante. Y lo vamos a entender mejor en los siguientes ejemplos. ¿Ya? Bien. Cuando hablamos de la transmisión neurosensitiva, hablamos de la codificación sensitiva, y eso se refiere, ¿no es cierto?, a cómo un estímulo, o sea, los sistemas sensitivos transforman un estímulo en una sensación conocida. ¿Ya? Y vamos a ver que estos sistemas sensitivos presentan 4 atributos. La modalidad, que es la forma de energía permitida por el estímulo, en este caso los corpúsculos de Pacini, la modalidad es una energía mecánica, ¿no? Tenemos la ubicación, que es la parte del cuerpo donde un estímulo produce una respuesta en una unidad sensitiva. Y vamos a hablar qué es la unidad sensitiva. La unidad sensitiva es otra cosa que la neurona ganglionar con sus terminaciones nerviosas. Vamos a esquematizar.
Si tenemos acá una neurona, la neurona, ¿no es cierto?, el cambio de la raíz dorsal. Hemos dicho que es un tipo especial de neurona, que su acción se va a bifurcar y una parte se dirige hacia la piel, donde están sus terminaciones, ¿no es cierto? Si estamos hablando de tacto, probablemente esa terminación tiene corpúsculo de Pacini, que es la piel, ¿no? Y su otro extremo se va a dirigir hacia la médula para formar la línea del cordón posterior. Entonces, la zona o la parte del cuerpo en la que un estímulo produce la activación de esta neurona que viene de esta neurona, en la unidad sensitiva, recibe el nombre de campo receptivo. ¿Ya? Y la respuesta solamente se va a producir si el estímulo llega, ¿no es cierto?, a una de sus terminaciones, ¿no? En el caso del tacto, por ejemplo, si ustedes evaluaran con un pelito fino, solamente producirían la respuesta si el pelito llega, ¿no es cierto?, a la terminación. Si no llega a la terminación, no se produce la respuesta. Y vamos a ver que este campo receptivo es variable, ¿no es cierto? Tenemos un campo receptivo pequeño, como es el corpúsculo de Meissner, ¿no es cierto?, en donde probablemente las terminaciones nerviosas se encuentran más juntas, y tenemos un campo receptivo amplio como Ruffini, en el cual las terminaciones se encuentran más separadas. ¿Sí? Acá abarca más campo, pero este te permite una mejor discriminación, ¿no es cierto? Porque como están juntos, es más probable que el estímulo llegue a una terminación nerviosa, mientras acá probablemente el estímulo no llegue y no se produce una respuesta. Ahora, también en este tema es la base de la discriminación de dos puntos, hablamos de la inhibición lateral. Se refiere que cuando tú estimulas el campo receptivo de una unidad sensitiva, ¿no es cierto?, las neuronas que se encuentran alrededor se inhiben, lo que te permite una mejor discriminación del estímulo. ¿Ya? Esa es la base de la discriminación de dos puntos, es la inhibición lateral. Al estimular el campo receptivo de una neurona sensitiva, los campos de las neuronas que están alrededor se inhiben para permitir una mejor discriminación. La intensidad del estímulo, ya lo hemos visto, ¿no es cierto?, se refiere a la amplitud, ¿no es cierto?, de la respuesta, y la duración en lo que cuentan, ¿no es cierto?, esos potenciales de acción en disiparse. Y lo que te quiere demostrar acá, vamos a pasar al siguiente para entenderlo mejor, es que cuando esto es una neurona aferente, que pone que es una neurona aferente porque es una neurona sensitiva y se va a dirigir hacia el sistema nervioso central, o sea, va a ingresar por la raíz dorsal para entrar a la médula, ¿no es cierto? Y tenemos acá sus terminaciones nerviosas que están en contacto con la piel. Entonces lo que habíamos visto, tú aplicas un estímulo, ¿no es cierto? Acá, vemos acá, el estímulo es la sonda de vidrio, o sea, la sonda de vidrio está aplicándola sobre la piel y están aumentando la presión. Y tú ves que cuando se alcanza, este potencial generador alcanza el umbral, se produce en la fibra nerviosa potenciales de acción. Pero no solamente eso, que a medida que tú aumentas la intensidad del estímulo, se va aumentando la frecuencia de los potenciales. O sea, a mayor intensidad del estímulo, mayor es la frecuencia de potenciales de acción en la fibra nerviosa. ¿Sí? Pero acá también vamos a ver que se va a dar un proceso de adaptación. Y lo vamos a ver al siguiente. ¿Qué pasa cuando tú aplicas un estímulo y mantienes la presión en forma sostenida? ¿Vemos acá? Tenemos acá, ¿no es cierto?, que aplicamos un estímulo. Miren, la intensidad del estímulo, vamos a tomar estos dos ejemplos. La intensidad del estímulo es la misma para los corpúsculos de Meissner que para las células de Merck, ¿no es cierto? Y alcanzas esta intensidad y la mantienes por el mismo tiempo. Tú ves que la respuesta a nivel de los corpúsculos de Meissner es que dejan de descargar. Al mantener la presión, dejan de descargar y ya no se producen potenciales de acción en forma tan continua. Mientras que en las células de Merck, por ejemplo, mantienes la presión, no dejan de descargar, siguen presentándose potenciales de acción. Ese es el fenómeno de desensibilización o adaptación.
Entonces podemos decir que hay receptores sensitivos de adaptación rápida o fácil, es decir, mantienes el estímulo y dejas de descargar. Y por otro lado, hay receptores de adaptación lenta. Mantienes el estímulo y pese a que mantienes el estímulo, el receptor sigue descargando. Son receptores de adaptación lenta o tónicos. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la importancia? Depende de la función. Pregunto, de acuerdo a eso, ¿quiénes son estos estados? ¿Quiénes son este grupo? Doctora, según para integrar, según lo que ves acá, los nociceptores deben ser receptores de adaptación rápida o deben ser receptores de adaptación lenta. ¿Qué es un nociceptor? ¿Qué hemos dicho de los nociceptores? ¿Qué son los nociceptores? La sensación de dolor. ¿Ya? O sea, responde a estímulos lesivos o potencialmente lesivos. Para ti, ¿deben ser receptores de adaptación rápida o adaptación lenta? Rápida. Rápida dice el autor. ¿Tú qué dices? ¿Rápida o lenta? Lenta. Vamos a ver quién define. ¿Tú qué dices, doctora? ¿Rápida o lenta? Lenta. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante que uno sin receptor siga descargando? No puede ser de adaptación rápida, o sea, si fuera de adaptación rápida, te clavo un cuchillo y si mantengo el cuchillo clavado y no sientes dolor, ¿no? Se adaptó, ¿no? O sea, los nociceptores que son protectores deben ser de adaptación lenta, deben seguir descargando mientras persiste el estímulo lesivo, ¿no? Pues para desencadenar la refleja de protección. Seguimos. Sí. Su adaptación al estímulo. La adaptación me ha dicho que si yo mantengo el estímulo con la misma intensidad, este receptor sigue descargando. Habíamos visto que la intensidad del estímulo determina el patrón de descarga, la frecuencia, ¿no es cierto? Sí, pero hay órganos o hay receptores sensitivos que si tú mantienes la intensidad, no estás aumentando, sino que la estás manteniendo, dejan de descargar. A ver, doctora, ¿tú qué consideras? ¿Los receptores de presión deben ser de adaptación rápida o deben ser de adaptación lenta? De la presión. Está como teniendo la presión como en tactos ¿Por qué? ¿Por qué consideras que deberían ser de adaptación rápida? ¿Por qué? Claro, pero la comodidad no se cambia rápidamente de posición, a la contra, tu comodidad es no cambiar a cada rato de posición. O sea, tiene que ser de adaptación rápida, porque eso es lo que te permite mantener una posición sentada largo tiempo. O sea, estás sentada y en un momento, por ejemplo, tu presión sacra, deja de cargar, la toleras. Cambias de posición, porque no por los órganos sensitivos, sino cambias por el esquema. ¿Sí? O sea, llega un momento, ¿no es cierto?, en que la región sacra, sobre todo en las tuberías isquiales, la compresión impide la circulación, o sea, hay emoción de isquemia, y eso es lo que creo que va a pasar. ¿Sí o no, doctor? ¿Estás de acuerdo? Y los propioceptores, el uso muscular debe ser un órgano sensitivo de adaptación rápida o adaptación lenta. El uso muscular.
Ahí yo veo si estuvo ya integrado todo. ¿Adaptación rápida o adaptación lenta? Rápida. Porque acá hay uno que en el centro de lo que están en la clase son más todos ustedes, ¿no? ¿Qué te ha dicho todo? ¿Adaptación rápida o adaptación lenta? A ver si te ha soplado bien. No, yo le dije que, bueno, yo creo que es adaptación lenta porque tiene que seguir descargando el músculo para así llevar señales. ¿Y por qué le has dicho a él? Es que quería ¿Por qué le confirmar. sopla si él está en la clase anterior? No entiendo que esa contradicción. Pero es que quería confirmar. Quería corroborarlo. Sí, porque no quería pasar vergüenza. Está bien. Queda clara esa parte, ¿no? Entonces vemos cómo los sistemas sensitivos transforman estímulos en sensaciones conocidas, ¿no es cierto? Hablamos de la modalidad, que es la forma, ¿no es cierto?, permitida por el estímulo. Por ejemplo, si nos conos y bastones, ¿cuál sería la modalidad? Si acá es mecánica, ¿cuál sería para los conos y bastones? Electromagnética. Electromagnética, sí. Hay una ubicación, que es el lugar donde se aplica el estímulo, ya hablamos de campos receptivos, una intensidad y una duración. Y en el foro les he puesto desarrollar esta parte, que es la ley de energías específicas del nervio, la ley de Newton. ¿Ya? Quiero que la entiendan. Ahí la desarrollan en el foro. De forma breve nada más, el concepto principal. Eso ya lo hemos visto, nosotros quiere explicar cómo, ¿no es cierto?, la intensidad del estímulo también determina la frecuencia de los potenciales de acción, ¿no? Y hemos hablado de los fenómenos de adaptación o de sensibilización. Y vamos a hablar ahora de la clasificación del dolor. Entonces, diferenciar dos cosas. Miren, dolor es una sensación y experiencia emocional desagradable relacionada con daño físico real o potencial, o que se describe en términos de tales daños, ¿sí? Y la nocicepción viene a ser la actividad inconsciente desencadenada por un estímulo doloroso que se aplica a los receptores sensitivos. O sea, cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de los receptores, del estímulo, de la vía espinotalámica anterolateral, ¿no? Estamos hablando de la nocicepción. Por eso hablamos de, el término correcto es nociceptores. Hablamos de dolor como un síntoma. El dolor es lo que nos refiere el paciente, la sensación desagradable, esa experiencia emocional desagradable es el dolor. Pero todo lo que vemos en neurofisiología desde el punto de vista fisiológico, hablamos de nocicepción. ¿Ya? Bien. Eso es una clasificación un poco arbitraria, no estoy de acuerdo, agudo, fisiológico, patológico, pero me interesa más el tema de hiperalgesia y atonía. O sea, si ustedes me dicen, me hablan del dolor, yo les dice que el dolor está acompañado siempre de hiperalgesia y atonía. ¿Y alguien sabe qué es la hiperalgesia y qué es la atonía? ¿Cuándo dice que un paciente con dolor tiene atonía? Cuando el dolor es desencadenado por estímulos que normalmente no lo son, ¿no? Como el ejemplo que les digo, cuando te da una erisipela fuerte en la playa, vas, tomas una ducha fría, igual te arde, no debería arder, te lo arde, ¿no? Eso se llama atonía, o sea, es el dolor que se presenta a un estímulo que generalmente no lo es. Y la hiperalgesia es el dolor excesivo que se presenta a un estímulo que puede ser doloroso pero no tanto. ¿Ya? Ahora, ¿a qué se debe la hiperalgesia y la atonía? Son varios fenómenos, ¿no? Un fenómeno viene a ser la sensibilización de las terminaciones nerviosas. ¿Sí? Acá tenemos el ejemplo, que es la neurona del ganglio dorsal, tenemos sus terminaciones nerviosas sensitivas, tenemos su proyección hacia la segunda neurona que está en el asta dorsal. Cuando hay lesión a nivel de los tejidos, se produce liberación de sustancias inflamatorias, ¿no es cierto? Y también, para entender un poquito cómo ocurre esta sensibilización de terminaciones nerviosas,
Recordar que el potasio es el principal catión intracelular y cuando hay una lesión, hay destrucción de células, este potasio extracelular aumenta. Entonces, lógicamente, por lo que hemos visto, cuando el potasio extracelular aumenta, por ejemplo, la fibra nerviosa está más excitable, ¿no? ¿Por qué? Porque o bien no sale todo el potasio o bien entra más potasio. Y eso, como hemos visto, modifica el potencial de membrana en reposo, ¿no? Lo vuelve menos electronegativo, lo aproxima a nivel de activación y probablemente tú necesitas un estímulo menos intenso para alcanzar el umbral y se produce una respuesta, ¿no? Más o menos así también produce la histamina, la medicina. ¿Por qué? Altera la permeabilidad, porque probablemente la bradicina lo que hace es cerrarte canales de potasio, ¿no es cierto? O de repente la histamina te abre canales de cloruro. Entonces se produce una sensibilización de la fibra nerviosa, de modo que estímulos de poca intensidad pueden generar un potencial de acción en la vía del dolor. ¿Ya? Luego de otros son los cambios fenotípicos. También se liberan sustancias como el factor de crecimiento nervioso, que como ustedes saben son neurotrofinas, y el término de cambio fenotípico se refiere a que probablemente al ser incorporada al soma de la neurona, convierte neuronas que normalmente llevan impulsos táctiles en vías que conducen vías dolorosas. ¿Ya? Y estas sustancias también lo que pueden producir es un aumento de la expresión en la membrana del conducto de sodio, prolongando el potencial de acción, ¿no es cierto? Aparecen más canales de sodio, entonces tienes un potencial de acción mucho más prolongado. Formación de brotes, y eso lo vamos a ver más adelante. Esta es la típica vía, ¿no es cierto?, del dolor. Una neurona del ganglio de la raíz dorsal que hace sinapsis con esta neurona del asta dorsal. Pero no solamente se mencionan vías que conducen dolor, también las vías que conducen el tacto. Entonces, muy probablemente algunas fibras que conducen estímulos táctiles en ese proceso de regeneración no se van directo hacia los núcleos de bolivular, sino que pueden hacer sinapsis con esta neurona del asta dorsal, de modo que estímulos táctiles estimulan a esta neurona de la proyección del dolor. ¿Ya? Y luego todo esto se ve, es un círculo vicioso por la activación de la neurona de la microglía. ¿Cuáles eran las neuronas de la microglía? ¿Recuerda, doctora? Las neuronas de la microglía. O células de la neuromicroglía. ¿Cuáles son? ¿Ah? De la microglía. Macrófagos, ¿no es cierto? Son células que participan en los procesos inflamatorios. Todos se participan en ese proceso. Macrófago, macrófago, que han migrado. Vamos a dejarlo ahí 5 minutos, ¿ya? Para seguir para ¿preguntas de ustedes, doctores? ¿Podría explicar el punto 3, que es el aumento de la expresión? El 2, cambios fenotípicos, eso no he entendido muy bien, por favor. O sea, que puede haber cambios. El tema es que cuando se liberan neurotrofinas como el factor nervioso, puede haber cambios fenotípicos. O sea, estas neuronas del ganglio dorsal que normalmente llevan impulsos táctiles se vuelven neuronas que llevan impulsos dolorosos. Pero es un cambio, pero eso ya son cambios a nivel del ADN, ¿no? Sí. ¿No? Bien, ¿preguntas? De ahí vamos a seguir lo que no lo referido. 5 minutos.
médula espinal, por el culo y no vas a ver por dónde, ¿no es cierto? En Perú. Entonces, esos cordones son ascendentes o son descendentes. ¿A quién pertenecen esos cordones? ¿Qué son esos cordones? No, ¿qué son? ¿Qué estructura es? Yo voy a hablar mismo de geometría en anatomía, porque si no le tienes que hacer todos los exámenes, si quieres son preguntas así, trampas, son preguntas, o sea, clínica consolidada. De parte, ¿qué es la sustancia blanca? Ya, entonces la axones de pi, en este caso en forma de compuesto. Mira, tiene varias axones. Ya tiene uno. No es tan fácil, pero es un multiplicar porque no tiene bien sentado eso. Si me estás hablando que todo es una secuencia, yo razón, si son vías ascendentes, no sé, vienen de la periférica, si yo solamente tengo hasta la médula del cordón posterior, el cordón puede ser la primera neurona, porque ya después no puedo recibir tú no me hablas de cordón, me hablas de fascículo del disco medial, me llaman el cordón solamente es la médula. Claro, son axones de la neurona, del ganglio, de la radicuosa. ¿Ah? De la médula, no, el ganglio conglomerular. Estamos hablando de los principios son para ordenar, no es tanto memoria. Si yo sé que la vía sensitiva es ascendente, entonces yo sé, ya hemos visto, yo tengo mi ganglio de la raíz dorsal, tiene este extremo directivo que va a la piel, entonces su axón donde se va, su axón es sensitivo, el otro mucho es aferente, va a ingresar por la raíz dorsal, y el axón va, pues, y sigue formando el cordón posterior, y el cordón posterior es el anillo trifomigacilis, que está en la segunda neurona de nivel del cuerpo, y de ahí se depusa hacia el lado contralateral el axón de la segunda neurona para irse hacia el tálamo. hacer algún foro en aula virtual? Sí, se puede hacer. Es individual, ¿no? Siempre, o sea, ya han hecho ya foros, yo no sabía. Sí, todas las semanas hay foros. De acá, tenemos que hacer foros, entonces. Vaya, gracias.
ceforocambio? No hay. ¿Sinaxis? Ese es. Ah, furo, dice. Ah, ya. Básicamente el neurólogo te valida cuando hay una emergencia. Es neurología, o sea, el neurólogo se basa. Quiero que te haga ver el neurólogo de emergencia, la vía piramidal. Acordarte de la vía piramidal o el partido de referencia. Luego te va a pedir la vía piramidal para que la el martillito le sacan la y salen a uno. La propia sección que va a ser un cepillo, o sea, también como esos tres, la piramidal, y de acuerdo a eso, él va a determinar el curso de un caso clínico, o sea, cómo eran los sífilis, cómo era esa pneumonia, cómo es la poliomielitis, o sea, dependiendo de la vía del compromiso, hay que haber una poliomielitis, que es un compromiso todo que el área espinosa, o sea, el número de temperatura está conservado. Realmente son enfermedades anteriores. Entonces, solamente conocer esas tres vías, conoces dentro de los síndromes medulares, lo más frecuente, el síndrome de Brown-Sequard, que es por los traumatismos, la sinovenia, que es bastante frecuente, la poliomielitis y la neurosífilis. Pero si no se dan esas tres vías al menos. El tema es razonar, porque la memoria se te va. Tener recursos. Mnemotécnica. Bien. Sigamos entonces. Tratando del dolor, como hemos dicho en la clase anterior, vamos a hablar del dolor referido. ¿Ya? El dolor referido tiene bastante importancia clínica. El dolor referido se refiere a que el dolor, cuando es intenso, una estructura visceral, el paciente te lo va a referir en una estructura somática. ¿Ya? Hay que entender las estructuras somáticas, vienen a ser pues, los brazos, abdomen, cara, pierna. Pero antes de eso hay que entender la diferencia entre el dolor somático y el dolor visceral. El dolor visceral es más difuso, menos localizado, puede ir acompañado de síntomas del sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Por qué? Porque los nociceptores a nivel de las vísceras se presentan en menor número. Por eso el dolor visceral es un dolor difuso, ¿no? Y el dolor somático es mucho más preciso, mucho más localizado, porque presenta más cantidad de nociceptores. Entonces, para acordarnos eso siempre, el típico caso de la apendicitis aguda. ¿Alguien ha dado en el grupo anterior no había nadie? ¿Aquí alguien ha tenido apendicitis aguda? Nada. Entonces, la apendicitis aguda, ¿no es cierto?, se produce inicialmente por la inflamación del apéndice. Entonces, los pacientes piensan que normalmente han con una infección. O sea, lo primero es la evolución, el curso natural del apéndice, el paciente que piensa algo que le ha caído mal. O sea, siente una sensación de pesadez, una molestia difusa que no puede precisar, ¿no? Inclusive le dan sus aldeanos, todo un tema. Pero a medida que va evolucionando la inflamación y se va extendiendo al peritoneo, me pregunto, ¿qué es el peritoneo, doctora? Es la capa que cubre al estómago, ¿Qué es el Es peritoneo? lo que recubre a todo el espacio en donde están los órganos del abdomen. Porque No recubre, no es una serosa que recubra a los músculos del abdomen. Recubre la cavidad abdominal. la cavidad abdominal. ¿No es cierto? Que es una estructura somática. Entonces, comienza en el apéndice, es una víscera, pocos nociceptores, un dolor vago, difuso, que el paciente no puede precisar qué es, que piensa que algo le ha caído mal, pero a medida que el proceso inflamatorio se va extendiendo y alcanza peritoneo, que sí es parte de una estructura somática rico en nociceptores, el dolor se va localizando en la fosa ilíaca derecha. Lo de mucho, ¿no? Toca, ya está diagnosticado, es un apéndice, ¿no? ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. El dolor visceral es mucho menos preciso, es más difuso,
que porque tienen menos nociceptores que las estructuras somáticas. Entonces, ¿por qué un paciente que tiene un dolor visceral, como puede ser un infarto agudo de miocardio, lo va a referir a una zona como es el brazo izquierdo, que es una estructura somática? Esto lo explica la teoría de la convergencia y la proyección. Dice que el dolor referido, ¿sí?, si bien no es estereotípico, es decir, no todos los pacientes, por ejemplo, con dolor en el corazón, lo van a referir al brazo izquierdo. Hay otros que te van a decir que sienten dolor en la mandíbula. No es estereotípico, pero no es al azar. O sea, siempre se va a presentar en una estructura somática que deriva del mismo disco embrionario. Siempre tienen el mismo origen, se origina casi el mismo dermatoma. ¿Y por qué? Porque cuando las estructuras tienen la somática y la visceral, que puede ser acá el corazón, provienen del mismo disco embrionario, van a converger en la misma neurona del asta posterior. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Profesor, ¿qué dolor referido no entiendo muy bien? ¿Qué parte? Dolor referido, ¿qué es así? ¿Cómo sabe que es dolor referido? Estamos diciendo, el dolor referido es el dolor visceral que se irradia hacia una estructura somática. Entonces no siempre es estereotípico, ¿sí?, pero no es al azar, porque se va a irradiar hacia una estructura que tiene el mismo disco embrionario. ¿Por qué? Porque cuando provienen del mismo disco embrionario van a converger en la misma segunda neurona de la vía del dolor que está en el asta dorsal. ¿Sí? Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, cuando hay un dolor visceral muy intenso, sordo, ¿no es cierto?, vamos a ver que va a bombardear a esta segunda neurona y va a haber un proceso de facilitación. Entonces, estímulos que provienen de las estructuras somáticas como el brazo, que normalmente no son dolorosos, sí van a estimular esta neurona. Y entonces va a viajar información dolorosa tanto de la estructura visceral como la somática. Acá probablemente estos estímulos normalmente no le estimulan, pero acá hay un proceso de facilitación proveniente de los estímulos dolorosos provenientes de la víscera. De modo que estímulos que probablemente no producen normalmente dolor, también la van a estimular. Entonces la corteza sensitiva, que está a nivel del lóbulo parietal, en el giro postcentral, va a recibir información tanto de la estructura visceral como somática. Pero, como las estructuras somáticas tienen mayor cantidad de nociceptores, ¿no es cierto?, se produce mayor localización, la corteza lo va a interpretar como que el dolor viene, en este caso, del brazo. ¿Sí? Esa es la teoría de convergencia y proyección y la causa del dolor referido. Porque el dolor visceral puede percibirse no en la víscera, sino en una estructura somática. ¿Ya? Y esto es importante cuando vean la semiología, conocerlo. Desde el punto de vista clínico, pues puede estar, ¿no es cierto?, al origen de muchas patologías. ¿Ya? Bien. Luego es un resumen. ¿Ya? Dice vía de la columna dorsal, pero están las dos vías, las que nunca deben olvidarse en la función sensorial. La vía del cordón posterior, que lleva información de tacto, presión y propiocepción, y la vía espinotalámico anterolateral, que lleva información termoalgésica de temperatura y dolor. Entonces acá vemos las dos. Supongamos hay un miembro inferior, nociceptor del miembro inferior, dice receptor táctil del miembro inferior. En los dos, la primera neurona siempre está en el lado de la raíz dorsal. ¿Sí? Y como es una vía sensitiva, ¿va a entrar por la raíz dorsal o por la raíz ventral? Dorsal, siempre ingresa por la raíz dorsal. Pero ¿qué pasa en la vía del cordón posterior, ¿no es cierto?, que lleva la información tacto, presión propioceptiva? Sus axones, estamos hablando de axones, van a formar el cordón posterior, ¿no es cierto?
Y este cordón posterior asciende ¿hasta dónde? Hacia el bulbo. Para hacer sinapsis con la segunda neurona sensitiva de la vía propioceptiva, de táctil de presión, que están en el núcleo gracile y en el núcleo coniforme. Y los axones de esta segunda neurona pasan hacia el lado contralateral, ¿no es cierto? Y aquí ya no hablamos de cordón, pues, porque como decimos a la doctora, los cordones los compramos hasta la médula. Acá ya estamos hablando del lemnisco medial. Y este lemnisco medial se va a dirigir hacia el tálamo, donde siempre está la tercera neurona sensitiva, que es la que se proyecta hacia la corteza sensitiva en el giro posterior. ¿Ya? Acá lo mismo. Primer ganglio dorsal, solamente que acá entra por la raíz dorsal y va a hacer sinapsis con la segunda neurona que en la vía del dolor está en el asta dorsal. Decusa hacia el lado contralateral, ¿no es cierto? Y sus axones, que es axones de mielina, forman ¿qué cosa? El cordón anterior y el cordón lateral. Esto se llama espino talámico anterolateral. Asciende, ¿no es cierto? Ya se decusó la segunda neurona y asciende directamente hacia el tálamo, donde vuelve a estar la tercera neurona sensitiva y de ahí se proyecta hacia el área de la corteza sensitiva primaria, que está en el lóbulo parietal, que es el giro poscentral, ¿no es cierto? Y la corteza sensitiva primaria, que está en el giro poscentral, también tiene, como hemos visto, una organización somatotópica. ¿Qué es distribución somatotópica? Que en el sistema nervioso central, ¿no es cierto?, cada área del cuerpo tiene una representación, y no solo eso, sino que el área va en relación al uso, a la frecuencia del uso de la parte. Y es muy parecido al músculo motor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las principales funciones que los caracterizan viene a ser el ala y viene a ser la motricidad, ¿no? Acá vemos acá. Este viene a ser, este sería el lóbulo parietal, y este viene a ser el giro poscentral, ¿no? Área sensitiva primaria. En mis tiempos, circunvolución parietal ascendente. Y acá, presentral, el área motora, ¿no? Y la representación. Lo vamos a dejar ahí. ¿Está claro hasta ahí? Se podrán aprender la vía, porque de acuerdo a eso viene su práctica, para que puedan atender los síndromes medulares. Los síndromes medulares se basan en esto, básicamente, nada más en estas tres vías, para poder interpretar qué vías están afectadas, qué sensaciones están afectadas y por qué la distribución corporal. ¿Ya? ¿Preguntas? Nada. Veamos ahí. ¿Ya?